Hola a todos, mi nombre es Juanita Linares, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y el día de hoy vamos a estudiar el libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston y posteriormente cómo aplicamos el libro con la obra El sabor de un hombre de la autora Slavenka Drakulic. Para hablar del libro de las claves de la argumentación, primero tenemos que tener un repaso de qué es la argumentación y cómo la empleamos. Según el texto, dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Aquí, un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, son de hecho muy importantes para expresar nuestras opiniones. Argumentar es importante también por una razón. Una vez hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, las explicamos y defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrecemos razones y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse su propia opinión por sí mismas. La argumentación tiene tres propósitos. El primero es convencer, que es cuando se argumenta a favor o en contra de algo. El segundo es persuadir, que ocurre cuando el que argumenta pretende que el receptor se mueva a la acción concreta. Y por último, es refutar, que es cuando se argumenta para expresar un desacuerdo con lo que alguien haya dicho antes. La argumentación se divide principalmente en dos partes: las premisas y la conclusión. Las premisas son el conjunto de las ideas que adoptamos como verdaderas, sirviendo como base para el desarrollo de la argumentación. Es un elemento esencial, ya que si las premisas son erróneas o falsas, el documento construido sobre ellas también lo será. Conclusión: es lo que estoy tratando de probar. También es un elemento indispensable, ya que tras elaborar la relación entre las distintas premisas, la conclusión es la idea derivada de las mismas. La conexión entre premisa y conclusión tiene que ser fuerte, lógica y coherente, puesto que de esos elementos se deriva la veracidad y la persuasión de nuestro argumento. Entonces, para tener en cuenta, antes de escribir un argumento, debemos pensar explícitamente qué queremos probar y qué razones tenemos para concluir que eso es cierto. Existen diversos tipos de argumentos. Sin embargo, Anthony Weston considera básicos los cuatro que mencionaremos a continuación. Argumento de ejemplo: se refiere a producir generalizaciones o deducciones concluyentes sobre un tema, utilizando sucesos representativos que se asemejen entre sí. Con este argumento se deben buscar hechos que apoyen la existencia de un fenómeno. Pero es importante recordar que para hacer una generalización lo suficientemente fuerte es necesario encontrar hechos que dificulten el surgimiento de contraejemplos, excepciones. Por ejemplo, la mayoría de las universidades de Bogotá, Medellín y Cali van a seguir ofreciendo clases a través de la virtualidad, así que es muy probable que en Villavicencio también lo hagan. El argumento por analogía consiste en comparar o constatar elementos en datos, gráficas, casos, situaciones cotidianas, a fin de extraer una conclusión que apoye la tesis planteada. La diferencia fundamental del argumento por analogía con el del ejemplo es que este no busca generalizar a partir de las situaciones mencionadas, sino que intenta buscar semejanzas entre los dos casos. Para construirlo es necesario tomar dos situaciones reales que tengan semejanzas notables. La vía Bogotá-Villavicencio ha estado cerrada los fines de semana debido a la ola invernal, así que es muy probable que el próximo fin de semana también la cierren. Tercero, argumentos de autoridad. Es un argumento cuya validez está sustentada en lo afirmado por una persona u organización reconocida en el ámbito de discusión. Por ejemplo, según datos aportados por el Banco Mundial, la economía global se contrajo un 7% en el 2020, debido a la disminución del Producto Interno Bruto de más de 150 países. Eso significa que el mundo entró en una recesión peor que la del experimento después de la Segunda Guerra Mundial.
En este argumento podemos evidenciar que la autoridad es el Banco Mundial, debido a que es una organización internacional especializada en economía y finanzas, y por ende tiene la autoridad de presentar premisas válidas para sustentar el argumento que está presentando. Otro ejemplo es que en redes sociales, más específicamente en Twitter, recientemente las personas en Colombia están utilizando el término abudinar o abudinear como verbo para expresar robo o estafa, término el cual se origina a partir del apellido de la ministra de las TIC, Karen Abudimen, por estar involucrada en un escándalo de corrupción de más de 70.000 millones de pesos. Respecto a esto, un usuario consultó con la RAE para saber si realmente el término era válido en el diccionario y la RAE le respondió lo siguiente: documentamos las formas abudenear y abudenear en textos de redes sociales como verbos de reciente creación usados en el habla popular de Colombia con el sentido siguiente: robar y estafar. Y enfatizo, en absoluto implica su reconocimiento oficial ni mucho menos su inclusión en el diccionario académico. Este es un ejemplo válido porque la RAE, al ser la máxima autoridad que regula las normas del idioma español, tiene la potestad de decir qué término hace parte del diccionario. Luego de haber hecho un repaso sobre los tipos de argumentación, ahora vamos a abordar el libro El sabor del hombre. En primer lugar, fue un libro elaborado por la escritora Slavenka Drakulic, es perteneciente al género de ficción y su fecha de publicación fue en 1995. La historia giró en torno a Teresa y José, dos extranjeros en Nueva York. Ella es una joven escritora polaca y ha ido a estudiar literatura inglesa. Él, un antropólogo brasileño interesado en el canibalismo, prepara un trabajo sobre la experiencia de los jóvenes que sobrevivieron a un accidente de aviación en los Andes, alimentándose con los cadáveres de sus compañeros. Ellos no tienen nada en común, excepto quizás su diferencia. Están solos en una ciudad y en una cultura que les es ajena, y hablan entre sí una lengua que no dominan. Lo interesante de la historia es la atracción amorosa que ocurre entre estos dos personajes, que se encuentran en una ciudad extraña con una lengua que no es la propia, y es entonces cuando el cuerpo ofrece su propio sistema comunicativo. Durante la historia, la cual es narrada por Teresa, se evidencia el uso continuo de cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, al principio de la historia podemos destacar el siguiente enunciado: después compré un spray para limpiar las ventanas y un producto para los picaportes del latón. Incluso fui tan diligente que pasé una bayeta humedecida empapada con Ajax por el papel plastificado de las paredes de la habitación y al final el piso olía como un hospital. Aquí podemos evidenciar un argumento analógico, ya que sugiere que realizar labores de limpieza exhaustiva en el hogar es semejante al estado de limpieza de un hospital. Otro ejemplo que podemos observar en el texto es: yo sin embargo deseaba borrar toda huella de mi estancia y de José en el apartamento, como cuando un ácido muy corrosivo cae en una mancha de grasa y la disuelve completamente. En este caso, Teresa da un ejemplo de analogía, ya que hace una relación de dejar ningún rastro de su estancia en el apartamento con aplicar ácido corrosivo. Aquí se apoya en este argumento para apoyar la idea de ambos borran las manchas de alguna manera. Como último ejemplo, cuando Teresa estaba con José en la biblioteca, se resalta la siguiente oración: también dijo que daba clases en la facultad, pues ¿quién puede vivir de lo que escribe en un país tan pobre como Brasil? Aquí podemos inferir que es un argumento mediante ejemplificación, porque da como premisa que nadie puede vivir de la escritura en Brasil y por esa misma razón tiene que dar clases en la facultad. Y bueno, como conclusión, recordemos que la finalidad de toda argumentación es influir en el receptor. Si se hace mediante la razón, argumentos y pruebas, se producirá un convencimiento. Si se apela a la vía de los sentimientos, se tratará de persuadirlo. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.